Dios le bendiga, hermano. Bien, hermanos, pues el tiempo que nos ocupa en esta noche, vamos a terminar el tema de la última intervención que estuve, ese fue el mes pasado. Saben que estamos mirando la carta del apóstol Pablo a los filipenses y el tema que estábamos mirando en la última intervención es el gran ejemplo. Entonces ese tema no lo concluimos. Por lo tanto, tiene 4 puntos y quedamos por mirar el último punto para concluir con ese tema. Tenía 4 puntos. El primero era, él piensa en otros, no en sí mismo. Eso lo estábamos viendo en el capítulo 2, versos 5 y 6. Él sirve a otros, capítulo 2, verso 7. Y él se sacrificó, capítulo 2, verso 8. Entonces vamos a ver ahora, para concluir con ese tema, el cual es, el nombre del tema, el gran ejemplo. Y por último, él glorifica a Dios. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Dice así la palabra de Dios: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él glorifica a Dios. Hermano, el gran propósito en todo lo que hacemos es glorificar a Dios. No otra cosa que un creyente en su vida espiritual debe hacer que no sea glorificar a Dios con todo lo que hace. Pablo nos advierte aquí en contra de la vanagloria en el versículo 3. La clase de rivalidades que pone a un creyente en contra de otro no es ni causa espiritual ni es tampoco un motivo de satisfacción. Podemos decir que es vana y vacía. Cristo se humilló por otros y Dios le exaltó hasta lo sumo. Somos capaces de humillarnos ante otros. No necesariamente debe ser otro creyente. A veces no es fácil la palabra humillación o ejercitarla, y más cuando no estamos siendo un creyente espiritual. Pero el resultado de la humillación es la gloria de Dios. La exaltación es para la gloria de Dios. Mire, la exaltación de nuestro Señor Jesucristo empezó con la resurrección. De ahí en adelante, Dios fue el que obró. Los hombres hicieron lo peor que podían al Salvador, pero Dios lo exaltó y lo honró. Los hombres le proferían insultos
para ridicularizarlo. ¿Qué pasó? Pero el Padre le dio un nombre glorioso, un nombre que es sobre todo nombre. Así como en su humillación se le dio el nombre de Jesús, que va a Mateo capítulo 1, verso 21, en su exaltación se le dio el nombre de Señor. Hermanos, nosotros un día vamos a ser exaltados. Si nos humillamos aquí delante de los hombres, Dios nos va a exaltar. Resucitó de los muertos y retornó victorioso al cielo, ascendiendo al trono del Padre. Eso hizo la humillación de Cristo en la persona de Él. Su exaltación incluyó autoridad soberana sobre todas las criaturas en el cielo y en la tierra. Y también dice la palabra de Dios, debajo de la tierra. ¿Para qué? Para que toda rodilla se doblara ante Él. Si usted va a Isaías capítulo 45, verso 23, puede notar lo que estamos diciendo. Mire, puede ser que la frase debajo de la tierra se refiera a los perdidos, ya que la familia de Dios está en el cielo y en la tierra. Efesios 3, 14 y 15. Un día toda rodilla se doblará ante Él y confesará que Él es el Señor. Por supuesto, es posible que la gente de hoy se incline ante Él y lo confiese y reciba ¿qué? El don de la salvación. Sí, querido amigo, que si tú confiesas que Jesucristo es el Señor y te inclinas ante Él, pues vas a recibir el don de la salvación que un día nosotros recibimos por reconocerle a Él. A veces nosotros encontramos una forma como ridícula arrodillarnos. Pero cuando una persona se arrodilla ante otra, le está indicando y le está haciendo saber que para él es lo más grande que hay. Fíjense que cuando la gente se hincaba delante de los apóstoles y decían, no, levántate, yo no soy nadie para que tú hagas eso. Pues ellos entendían que esa honra solamente la podía tener su Señor, el Señor Jesucristo. Mire, todo el propósito de la humillación y la exaltación de Cristo es la gloria de Dios. Verso 11. La gloria de Dios. Cuando Cristo se enfrentó a la cruz, la gloria del Padre tuvo que la preeminencia en su muerte. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Hermano, y concluyendo ya con este tema, esta parte que hemos hablado, usted la encuentra en San Juan 17:1.
glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. De hecho, hermano, Él nos ha dado esta gloria. Nosotros tenemos la gloria de Dios por la persona de Cristo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Exaltarle a Él. ¿Y qué es lo importante de esto? Que un día nosotros vamos a compartir con Cristo esta gloria. Nosotros los creyentes muchas veces no le damos la importancia capital que tiene el ser creyente. Y a veces vemos el ser creyente como una esclavitud. Hermano, es un privilegio. Es un privilegio que el Espíritu Santo lo haya convencido a usted de que es pecador y usted haya aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. Mire, la obra de la salvación es mucho más grandiosa que la de la redención de un alma perdida. Nuestra salvación tiene como máximo propósito la gloria de Dios. Usted lo puede leer en Efesios capítulo 1, versos 6, 12 y 14. La persona con la mente sumisa al vivir por otro debe glorificar a Cristo, pero también debe vivir para el sacrificio y el servicio de Cristo. Hay que tener una mente sumisa. José sufrió y sirvió por 13 años. Entonces el Señor le exaltó y le hizo segundo en autoridad del gobierno de Egipto. Y usted sabe de dónde era la descendencia de José. David fue ungido como rey cuando aún era jovencito. Pasó años duros y llenos de ¿qué? De sufrimientos. Pero a su tiempo Dios le exaltó y le hizo que rey de Israel. En conclusión, hermano, el gozo de la mente sumisa viene no solo por ayudar a otro y compartir los sufrimientos de Cristo, sino principalmente por el conocimiento de que estamos glorificando a Dios. Estamos dejando que nuestra luz brille a través de nuestras buenas obras, y esto glorifica al Padre en el cielo. Mateo 5:16. Puede ser que no veamos la gloria de Dios hoy, pero la veremos cuando Cristo venga para recompensar a sus fieles siervos. ¿Estás tú glorificando a Dios? ¿Estás tú exaltando el nombre de Dios? Con esta parte, hermano, concluimos con el tema, el gran ejemplo. Y pasamos al capítulo 2, verso 12, para ver el tema número 6, que tiene por título el querer y el hacer de la vida cristiana. El querer y el hacer de la vida cristiana.
Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, mi gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Por tanto, amados niños. Pero hay una parte que hay que saltar aquí. Miren, pocas cosas son más difíciles de soportar que un buen ejemplo que nos incomoda. Tal vez la cosa que nos molesta más de un buen ejemplo es que tal ejemplo no pueda lograr en nuestra vida un buen ejemplo. Hay algo importante. Nosotros muchas veces nos inspiramos en las personas y queremos parecernos a otros. Usted dirá, eso está mal. Imitar un buen ejemplo. No. Y cuando ese buen ejemplo se derrumba, ¿qué pasa con su vida? Lo más probable es que usted también se derrumbe. Mira, el buen ejemplo de una gran persona puede inspirarnos, pero no nos capacita para imitarlo. De eso tenemos que estar seguros. A menos que la persona pueda entrar en nuestra vida propia y compartir sus habilidades, no podremos alcanzar su nivel de logros. Se requiere más que un ejemplo externo. Es preciso tener el poder interno. Eso es lo que Pablo acaba de presentar. El apóstol Pablo acaba de presentar al Señor Jesucristo como nuestro gran ejemplo de una persona con una mente sumisa. El ejemplo del mundo, ¿cuál es? O de los jóvenes, o de una persona inconversa. Puede ser un artista famoso, pero ese artista está lleno de complejo, de orgullo, de mentira, de engaño, de vicio. Y usted ve a esa gente alabando a ese artista y siguiendo donde quiera que va, siguiendo ese ejemplo. Ese artista se inventa una ropa nueva y ya todo el mundo la quiere usar. Pero aquí vemos que el apóstol Pablo nos presenta a Jesucristo como nuestro gran ejemplo de una persona con una mente sumisa. Mira, lo leemos y estamos de acuerdo con esto. Pero hay algo importante. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? ¿Cómo puede un hombre mortal esperar lograr lo que Cristo logró? Mire, parece muy presuntuoso tan solo tratar de lograrlo. Pues nos encontramos, hermano, procurando ser humildes, pero a la vez
estamos que ejercitando el orgullo en nuestro intento de que de imitar al Señor Jesucristo. Eso es grave. Hay orgullo en los creyentes. Usted no puede decir que no. Es un momento dado de orgullo en usted. No hay una mente sumisa, no hay una mente humilde. Mira, el problema no es realmente tan difícil. Y Pablo no nos está pidiendo alcanzar las estrellas. Aunque la meta sea alta, debemos lograrla. Esa es la realidad. Mire, más bien lo que Pablo está pidiendo delante de nosotros es el patrón divino de una mente sumisa y el poder divino para alcanzar lo que Dios demanda de nosotros. Porque Dios es el que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Verso 13. Porque Dios es el que pone en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire, hermano, no es por imitación, sino por encarnación. Cristo vive en mí. No es porque yo estoy imitando, es por encarnación que Cristo vive en usted. Gálatas 2:20. Dios pone en nosotros el querer, nos toca a nosotros ocuparnos en el hacer. Cultivamos una mente sumisa respondiendo a las provisiones divinas que Dios pone a nuestra disposición. Eso es cultivar una mente sumisa. Ahora, el primer punto que vamos a ver en este tema es: hay un propósito que lograr. Capítulo 2, versos 12, 14 y 16. Dice verso 12 en su parte última: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mira, esa última parte de este versículo tiene mucha laguna en muchos creyentes. Ocupaos en vuestra salvación no quiere decir que debemos trabajar para obtener nuestra propia salvación. No es lo que quiere decir esa parte. Para empezar, Pablo le está hablando a gente que son santos. Usted se va al capítulo 1, verso 1 y se dará cuenta que le está hablando a creyentes. Lo cual quiere decir que han confiado en Cristo y han sido apartados para Cristo. El verbo ocupaos significa trabajar hasta que la obra sea completamente terminada. El ejemplo que podemos ver en esto es que en los días de Pablo este verbo también se usaba en el sentido de trabajar la mina, es decir, sacar la mayor cantidad de oro posible. También se usaba en los campos y significa obtener la mayor cosecha posible. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Que nosotros, cuando trabajamos o hacemos un servicio por el Señor, no nos estamos ganando la salvación.
Y cuando Pablo dice aquí, ocupaos de vuestra salvación, lo que está diciendo es, ya tú la tienes. ¿Por qué la tienes descuidada? Ocúpate de ella. Hermanos, ¿por qué lo está diciendo? Porque había problemas en la iglesia. Y eran que entre los creyentes. Pablo está pidiendo a ellos, sean diligentes. La obra todavía no ha sido completada. La obra va a ser completada cuando Cristo venga. Entre tanto, deben preocuparse por lo que ya Cristo le dio. Usted compra un carro, 0 millas, ¿verdad? Y nunca le cambia el aceite ni le dé mantenimiento. Porque ya usted entiende que el carro es suyo. Cuando usted vaya al mecánico, ¿qué le va a decir el mecánico? Nunca le cambiaste el aceite. Pero eso se te dañó. Pero nunca pase por su mente que es que usted se está preocupando por ganar la salvación. No, usted debe preocuparse porque ya usted es salvo. Y ya usted ha recibido el regalo de Cristo. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener eso presente, que es un deber del creyente preocuparse por lo que ya tiene, que es la salvación, no para ganarla. No sé, hermano, si hay alguna laguna en usted o no, o si me estoy dando a entender, cuando habla ocupado con temor y temblor, porque hay otros creyentes que entienden por ahí que usted debe estar religiosamente, espiritualmente, en un pedestal para no perder la salvación. Y no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo está diciendo, si ya tú la tienes, ocúpate de ella. Mira, el propósito que Dios quiere que realicemos es el de ser semejante a Cristo, hecho conforme a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. Sí, hay problemas en la vida, mas Dios nos ayudará a resolverlo. Nuestra vida, como una mina o un campo, tiene una potencialidad grandiosa, hermanos, y Dios quiere ayudarnos a lograrla. Y esa es la parte de ocuparnos en lo que ya tenemos. Hay muchos creyentes que vivimos una vida amargada por cualquier problemita. El mundo se nos está derrumbando. Mire, en este coronavirus, si hacemos una encuesta, yo sé que había más inconversos que creyentes con fe. No le voy a decir que uno no se preocupe, aunque la preocupación no debe estar en la mente del creyente. La palabra sería que uno no sea diligente, porque no vamos a pasar como el hombre que se está ahogando, que se lo llevó el río a la casa, y el Señor le manda a los bomberos, no hace caso, le manda un bote, tampoco hace caso, le manda un helicóptero, no hace caso. Cuando se ahoga que llega al cielo, entonces le está reclamando al Señor, y el Señor le dijo, pero te mandé a los bomberos, te mandé un bote y te mandé un helicóptero, ¿qué tú querías? ¿Que bajara yo? Hermano, por eso que nosotros debemos preocuparnos por nuestra salvación, no para ganarla, sino cuidarla y saber que el Señor, con algún propósito, y lo vamos a ver más adelante, nos la dio. Miren, si este estudiante no parecía muy feliz cuando llegó a casa de la universidad para pasar un día feriado con su familia, sus padres notaron la conducta fuera de lo común, pero fueron lo suficientemente sabios para esperar hasta que ella estuviera lista para compartir su problema con ellos. Esto sucedió después de la cena. Ella le dice, mamá, papá, tengo algo que decirles y temo que los vaya a herir. El padre le dice, solo dinos
lo que está en tu corazón, que nosotros entenderemos. Queremos orar contigo acerca de eso, cualquier cosa que sea. La madre le dice, la joven le dice, bien saben que siempre durante la secundaria hablaba de ser enfermera, precisamente porque mamá es enfermera. Supongo que ustedes quieren que yo siga los pasos de ellas. Pero ya no puedo continuar más. El Señor no quiere que yo sea enfermera. La madre sonrió, tomó la mano de su hija y le dijo, querida, tu padre y yo queremos la voluntad de Dios para tu vida. Si tú no la sigues y en cambio haces otra cosa, todos estaremos muy tristes. Hermano, esta joven, esta señorita había hecho una cosa valiente. Se había enfrentado a la voluntad que Dios quería que ella hiciera. Y decidió ocuparse de su propia salvación, su propia vida cristiana, y no a lo que otra persona quería que ella hiciese. ¿Te está ocupando de tu salvación o te está ocupando más de lo que otra persona quiere que tú hagas? ¿Te está ocupando de lo que el Señor quiere que tú hagas? ¿O te está ocupando más de la cosa del mundo? Esas son preguntas que nosotros debemos hacernos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Miren, el creyente, una de las cosas maravillosas de ser creyente es el conocimiento de que Dios tiene un plan en nuestra vida. No sé si usted está viviendo sin ese conocimiento, sin saber qué plan Dios tiene en su vida. Efesios 2:10. Pero aparte de eso, Dios nos ayudará a ocuparnos en eso para su gloria. Nuestro Dios es un Dios de infinita variedad. Miren, ellos no hay dos flores iguales, tampoco hay dos copos de nieve iguales. ¿Por qué había de haber dos creyentes iguales? Todos debemos ser como Cristo, pero también debemos ser nosotros mismos. Usted dirá, pero no es que usted piense en yo, nada más en yo. Pero usted no puede vivir pensando en el ejemplo de un hombre. Usted tiene que ver el ejemplo de Cristo. El único ejemplo que no tiene cola que pisarle es en nuestro Señor Jesucristo. Ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Y no hay un hombre nacido en la tierra que no tenga una cola que pisarle, sea en el pasado, sea en el presente, o usted lo va a ver más adelante en el futuro. Por lo tanto, el gran ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. La frase ocupaos en vuestra salvación, probablemente, hermano, tenemos que tener presente, se refiere en particular a los problemas especiales de la iglesia de Filipos. Pero la frase también se aplica al creyente como persona. No debemos ser imitadores mediocres de otros, especialmente de grandes creyentes. Hemos de seguir solo lo que Cristo, en lo que vemos en la vida de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1. Cada uno de los grandes, cada uno de los grandes creyentes
tienen pie de barro. Y tarde o temprano lo decepcionarán. Tarde o temprano, hermanos, te vas a decepcionar. Mas Cristo Jesús nunca te fallará. Nunca te fallará. Hermano, no sé qué tiempo tengo. A la 1:30. Miren, el verso 3, 14 y 15, los versículos de capítulo 2, 14 y 15, Pablo contrasta la vida de creyente con la vida de aquellos que viven en el mundo. Verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La gente inconversa se ocupa de qué? De quejarse y criticar. Mas los creyentes se regocijan. Hermano, la sociedad a nuestro alrededor anda en caminos torcidos y perversos, mas el creyente anda en rectitud, porque él mide su vida con la palabra de Dios, que es la medida perfecta. El mundo está en oscuridad, mas el creyente brilla como luminares. El mundo no tiene nada que ofrecer, mas el creyente echa mano a la palabra de vida, la palabra de Dios. ¿Y qué hace el creyente? Que la presenta como mensaje de salvación a través de la fe en Cristo. Ese es el propósito de Dios en creyente, que presente su palabra para salvación a otro. Es importante, hermanos. Sabemos que vivimos en un mundo perverso, maligno. Lo estamos viendo en estos últimos tiempos, cómo está la humanidad, cómo está la juventud, cuál es la corriente del mundo. Miren, nosotros necesitamos a Cristo y debemos ver la característica de Cristo. Vemos que Él vivió una vida perfecta en un mundo imperfecto. Es importante, hermanos, notar que este propósito es logrado que en medio de una generación maligna y perversa, lo que Cristo logró. Mire, Pablo no nos aconseja retirarnos del mundo, no es eso lo que Pablo está diciendo aquí. Y aislarnos quizá en un escondite espiritual, no es eso. Mire, solo cuando enfrentamos a las necesidades y a los problemas de la vida real, podemos llegar a ser como Cristo. Debemos enfrentar esta generación, este mundo. Pero recuérdense que debemos enfrentar con una mente sumisa y humilde, como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mire un ejemplo aquí de religión. Los fariseos se aislaron tanto de la realidad que desarrollaron una clase de justicia propia que era totalmente distinta a la justicia de Dios o a la justicia que Dios realmente quería. Por consiguiente, los fariseos obligaron a la gente a seguir una religión de miedo y de esclavitud. Léase Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. ¿Qué hicieron los fariseos? Que crucificaron a Cristo
porque él se atrevió a oponerse a esa clase de religión. Mire, no es por aislarnos del mundo, sino por servir, o sea, por servirle al mundo, que vemos el propósito de Dios logrado en nuestra vida. Pero no es servirle al mundo dándole lo que el mundo quiere, es llevándole al mundo lo que Dios quiere que usted le lleve de él. Servir, cuando el creyente le sirve al mundo, le está llevando la buena nueva, la palabra de Dios. Y un segundo punto, hermanos, de este tema tenemos 3 puntos, vamos a mirar este para concluir. Hay un poder que es recibir. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, el principio que el apóstol Pablo expone es este. Dios tiene que obrar en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. ¿Entendieron eso? Dios tiene que obrar en nosotros antes de que pueda obrar a través de nosotros. Y a través de la Biblia observamos cómo este principio operaba en la vida de hombres como Moisés, David, los apóstoles y otros. Dios tenía un propósito especial para cada persona, hermanos, como lo tiene en su vida, un propósito especial para cada uno de nosotros. Y cada hombre único, y no una imitación de otro. Por ejemplo, al Señor le llevó 40 años traer a Moisés al lugar donde pudiera usarlo para guiar al pueblo de Israel. Mientras Moisés cuidaba ovejas durante 40 años, Dios estaba trabajando en él con el fin de que un día pudiera trabajar a través de él. Hermanos, Dios está más interesado en el obrero que en la obra. Si el obrero es lo que debe ser, la obra será lo que debe ser. Si el obrero es lo que debe ser, la obra será lo que debe ser. Y tenemos que tener eso presente en nuestra vida, en el propósito de Dios para nosotros. Mire, demasiado cristianos obedecen a Dios solo por la presión externa y no por el poder interno. ¿Y cuál es el poder interno que hay en nosotros de parte de Dios? A usted se le olvida que la Biblia dice que desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y nosotros lo hacemos a todo el mundo menos el Espíritu Santo muchas veces, hermanos. Ustedes tenemos que estar seguros. Si obedeciéramos al Espíritu Santo cada vez que estamos en dificultad o antes de involucrarnos en tal o cual situación, no tuviésemos problemas. Pero obedecemos más a lo externo que a lo interno. Mire, Pablo le dice a los filipenses que lo importante no es su presencia con ellos, sino el deseo de ellos de obedecer y agradar a Dios. Eso es lo importante. Usted puede leer en el capítulo 1, verso 27 y capítulo 2, verso 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire, ellos no podrían edificar su vida sobre Pablo, porque él no estaría con ellos por mucho tiempo.
Es triste ver de la manera en que algunas obras en la iglesia se debilitan o se deshacen por el cambio de liderazgo. Eso da pena. Tenemos una tendencia a agradar a los hombres y a obedecer a Dios solamente cuando otros nos están observando. Esa es la tendencia que tenemos muchas veces. Mas cuando el creyente se rinde al poder de Dios que está en él, entonces la obediencia viene a ser un deleite y no una batalla. El poder que obra en nosotros es el poder del Espíritu Santo de Dios. San Juan 14, 16, 17 y verso 26. Hechos 8, 1, 8. 1 Corintios 6, 19 y 20. La palabra energía, hermanos, viene de la palabra traducida produce, de versículo 13. Es la energía de Dios operando en nosotros y a través de nosotros. Mira, el mismo Espíritu Santo que llenó de poder a Cristo en su ministerio en la tierra, puede producir poder en nosotros también. Pero tenemos que reconocer el hecho de que la energía de la carne y la del diablo también están en operación. Ya sea Romanos 7:5, Efesios 2:2 y 2 Tesalonicenses 2:7. Tenemos que estar pendientes de que esa energía está en operación, la de la carne y la del diablo. Mire, debido a la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, la energía de Dios está disponible para nosotros. Efesios 1, 18 y 23, léalo. El poder está aquí, pero ¿cómo lo usaremos? ¿Qué instrumento usa Dios a través de su Santo Espíritu para trabajar en nuestra vida? Y hasta aquí concluyo, hermanos, esta parte. Hay 3 instrumentos que Dios usa para actuar en nuestra vida. Eso lo vamos a ver en un próximo estudio. Hay 3 instrumentos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Padre, porque tu palabra, cuando nos hablaron de ella, del Evangelio de Cristo, surtió efecto en nosotros, Señor, y reconocimos nuestra condición pecaminosa y aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por tanto, Señor, te pedimos que produzca en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para el servicio de tu obra, para que tú puedas realizar el propósito en nosotros, Señor. Si hay un hermano aquí que necesite, Señor, ser fortalecido, que tu Espíritu Santo le dé fuerza. Padre, sabemos que estamos luchando en un mundo imperfecto, un mundo de maldad, arrogante. Señor, por eso pedimos que sea tú quien tome control de nuestra vida y nos ayude a ser mejores creyentes y a servirte con una mente sumisa y humilde en nuestra manera de vivir. Guíanos y dirígenos. Gracias por los hermanos que están aquí. También te pedimos por los que no pudieron venir, tú seas con cada uno de ellos, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús y te damos las gracias. Amén.